Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestra entrevista inaugural del programa Cara a Cara. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Mario Gago. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas. Director y copresentador del programa de fútbol internacional +Fútbol. Mario, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de crear una web de fútbol internacional? La idea de crear una web de fútbol internacional sale de ver tanto fútbol, de fijarte en algunos equipos que, por ejemplo, se van a enfrentar a clubes españoles en Champions League, en Europa League, y bueno, analizarles un poco, fijarte en algún jugador y plasmarlo en el blog, ¿no? Para intentar, expresar tu opinión y, pues aprovechando que ya te digo que te puedes ver algunas ligas, italiana, francesa o inglesa, por ejemplo, te fijas, ¿te gusta el Arsenal? Pues voy a escribir sobre ello, porque creo que puede haber gente que le interesa o puede haber gente que se fije en algún jugador y esté interesada en esto. Mario, podemos entender que crear una web es algo asequible, algo que se nos puede pasar por la cabeza a todos, pero si hablamos de radio la complejidad se multiplica. ¿Cómo decidís dar ese salto? Bueno, como casi todo, sale por casi casualidad, porque conozco el proyecto, conozco esta radio Onda Expansiva a partir de otro programa de fútbol, de Blanquivioletas. Acudo a 2-3 tertulias para hablar sobre el Real Valladolid, también a nivel aficionado. Y una vez conocí esto, pues me apasionó, me encantó. Entonces decidí, pues a partir de que teníamos ya el blog de fútbol internacional, pues vamos a intentar hacer lo que hicimos en el blog en la radio, con los amigos y de forma amena y divertida. Surgió que nos lo planteamos bien, ceñimos bien los apartados, las secciones, la radio nos aceptó el proyecto y a partir de ahí pues para adelante. ¿En algún momento imaginaste que llegaríais a emitir 3 temporadas, incluso a superar los 70 programas? Escuchando los primeros programas, es que no pensábamos que no íbamos a llegar ni a 10, pero bueno, poco a poco se coge soltura, cada día te enganchas más. Empezamos con 60 minutos de duración, ahora hacemos 90 y siempre nos pasamos de tiempo porque queremos decir cosas, como viene un montón de gente especialista en cada materia, en cada liga, siempre quiere aportar su granito de arena, entonces el programa no para de crecer. Y ahora, pues, en los primeros programas, pues decías, no sé, pero ahora, sin duda, yo creo que va a seguir creciendo. Ya hemos conocido los orígenes de +Fútbol, ahora me gustaría que nos adentrásemos un poco más en la estructura del programa, en componentes, contenido. El programa se graba aquí, en los estudios de Onda Expansiva, pero hay multitud de formas de seguiros y de escucharos. Cuéntanos, ¿cómo podemos hacerlo? Creo que es un punto importante que, como emitimos desde una radio local, online, desde Valladolid, tener un poco más de difusión, poder llegar en otras comunidades autónomas, por ejemplo. Entonces, a partir de la segunda temporada, pensamos en poder buscar otras emisoras para que nos emitiese el programa. Ahora mismo estamos en algunas como Radio Castilla y León online.com, Radiohead, que es una radio online dedicada al deporte, algo así como Radio Marca, pero por internet. Portal Stadium es otro de este estilo, y Radio Erasmus, que también, jugando con el fútbol internacional, da bastante juego, porque gente de Erasmus puede actualizar el fútbol de Europa y además aprender español. Esto el año pasado, sobre todo, cogió bastante peso, el tema de Radio Erasmus. Y bueno, además de estas, estuvimos emitiendo en Radio Contadero de Granada. Ha sido nuestra primera radio municipal que ha confiado en nosotros. Fue un periodo que estuvimos un año entero, una temporada casi la segunda. Ahora, tristemente, Radio Contadero de Granada no ha podido pasar la crisis. Pero aún así, creemos que podemos seguir creciendo y que alguna emisora más FM, local o municipal, puede seguir apostando por nosotros. Y es un tema que seguimos, la difusión, además de Valladolid, por el resto de España, intentar llegar un poco más. +Fútbol es un programa que trata sobre la actualidad deportiva
y sobre todo sobre la futbolística. ¿Pero de qué modo lo tratáis? ¿Qué secciones características tiene vuestro programa? La idea es empezar un poco desde el seguimiento, desde las ligas más básicas, ¿no? De la gente que no le gusta tanto el fútbol internacional, que no se quiere sumerger en competiciones como Copa de África o a lo mejor Liga Portuguesa, que a lo mejor no tiene tanto seguimiento. Entonces empezamos desde lo más general, desde la Liga de Campeones, de la Champions League y Europa League, analizando los equipos españoles y sus rivales sobre todo, dándolo desde un punto de vista un poco más cercano, no tampoco siendo muy técnico. Y a partir de ahí, pues empezar por las ligas ya en plan más analítico, un partido, equipos diferentes, su forma de jugar, a lo mejor en la Premier League, por ejemplo, el Arsenal y el Manchester United, bueno, pues esos con las tres grandes ligas, con la liga inglesa, con la liga italiana y con la liga alemana, que son las tres grandes ligas de Europa, aparte de la española, y luego ya acabamos en unas dos secciones un poco más informativas, dando resultados y equipos del momento, solo que son Estadio Europa, la que repasamos algunas ligas menores de Europa, y Estadio América, que son las ligas sudamericanas y centroamericana, incluso algún detalle de la liga de Estados Unidos, que hay jugadores como Beckham o Enrique que están por allí. Mario, ¿cuánta gente forma parte de Más Fútbol? Y mójate, dinos todos sus nombres. Ahora mismo es bastante complicado porque tenemos muchos colaboradores en Tertulia. Como he comentado, nuestra primera sección es Tertulia Champions League y pedimos la colaboración de bastante gente. Entonces, fijos, bueno, sería complicado porque hay días que aparece gente de otras emisoras, como puede ser Radiohead, o de nuestro círculo de amigos incluso, que tiene algo que opinar bastante interesante. La idea es que todo el que quiera opinar va a tener un sitio en Más Fútbol. Entonces, el grupo de colaboradores es muy amplio. Ahora, la columna vertebral del equipo está nuestro técnico David Peña, el copresentador o presentador, como queramos llamarlo, Sergio Monge, y luego cada especialista de cada sección. Tenemos a Leandro Sánchez de Medina desde Salamanca, especialista en Premier League. En Italia estoy yo, en Bundesliga está nuestro compañero Juan López, Francisco Garrobo se encarga un poco de las ligas un poco menores, tanto en Europa como en Sudamérica. Y luego, bueno, pues esta temporada estamos teniendo colaboradores desde fuera, ¿no? Un poco corresponsales de estas ligas grandes que he comentado antes. En Premier League tenemos a gente en Manchester, sí. En Italia tenemos a Víctor Gómez en Perugia. En Múnich tenemos dos chicos, Miguel Ángel y Alberto, que nos pueden aportar, pues además de ese análisis detallado de cada partido, cómo se está viviendo allí, pues las noticias, algún equipo, sobre todo del Bayern de Múnich en Alemania, o en Italia de la Roma, por ejemplo, dando el punto de vista desde el sitio concreto. Hay muchas formas de hacer radio y más si nos centramos en el ámbito deportivo, que es el género sin duda más flexible. Como ya hemos dicho, Más Fútbol cuenta con la presencia de multitud de colaboradores, no solo en España, sino también distribuidos por partes de Europa. ¿Cómo consigues aunar cada semana tantísimas voces a la misma hora y en directo? Siendo muy pesado y confiando en la gente. La verdad que estamos siendo una radio tan pequeña, tampoco nos podemos permitir pagar un corresponsal. Entonces aprovechamos gente que está estudiando periodismo, que le apasiona el mundo de la comunicación y tiene algo que contar, y nos aprovechamos de ello. Por ejemplo, a Juanjo, que no le he comentado antes, nuestro compañero Juan José Martínez, ha estado en Portugal el año pasado de Erasmus. Él se ha vuelto casi un especialista del fútbol portugués y cada vez que hay un partido en Portugal tiene el punto de vista para darnos los detalles, por qué la Académica de Coimbra, por ejemplo, está jugando en Europa League siendo uno de los equipos que están en la zona más baja de la tabla, ¿no? Pues bueno, eso es algo que, aprovechando esto, gente que sobre todo tiene cosas que decirnos y buscando sobre gente que puede irse de Erasmus, que estudia periodismo, o especialistas en comunicación, como puede ser nuestra compañera Sara Carmona. Mario, ¿habéis tenido la suerte de contar en algún programa con personalidades del periodismo del nivel de Tomás Guas, Manu Carreño, exjugadores como Onésimo, futbolistas como Pablo Infante e incluso humoristas como el famoso Leo Harlem, que aquí en Valladolid es muy querido? Cuéntanos tu experiencia con ellos, ¿cómo os trataron? La experiencia que hemos tenido con entrevistas ha sido realmente muy agradable, porque además la mayoría de ellos te dan todas las facilidades del mundo, que a lo mejor no van a estar en casa, no te pueden atender en su casa por teléfono cuando les llamamos. Pues no pasa nada, llamadme a este sitio que voy a estar aquí y os contesto. O llamad a la radio, decir, en algún caso de algún periodista, como Bruno Martín, llamad a la radio y ellos nos enlazan directamente con el teléfono de mi casa. Podemos grabarlo a esta hora si queréis.
cambio algunos planes. Realmente se aprecia mucho que, sobre todo especialistas de la comunicación, nos están ayudando y dando pues un poco de promoción, además cuando les entrevistamos, en este caso para el programa, ¿no? Entonces, sobre todo con especialistas de comunicación, periodistas, ha sido el trato muy agradable. El caso de Leo Harlem también, incluso estuvo aquí en el estudio con nosotros, pues estuvo hasta después de la entrevista, se quedó un rato más con el programa, también muy amable. Creo que la gente aprecia que estamos haciendo algo nuevo, un esfuerzo, que no es nada fácil empezar algún programa desde cero y nos están apoyando. Así que en este caso, pues si lo decimos siempre, damos muchísimas gracias porque para ellos a lo mejor no les apetece nada entrar en una radio que para ellos ni les va ni les viene, pero para nosotros supone un salto de calidad. Yo creo, Mario, que con estas preguntas hemos conocido más a fondo iMassFootball, vuestros objetivos, y ha quedado claro que el fútbol es vuestra pasión. Ahora, entrando en un plano más personal, me gustaría que definieses tu programa iMassFootball con una sola palabra. Locura, o quizás también imprevisible, porque aunque tienes muy claro qué vas a decir o qué vas a pensar, sobre todo en el debate nunca sabes cómo va a acabar, por dónde va a enlazarse un tema. Entonces también eso es lo bueno, ¿no? Vienes al programa con unas ideas de algo que vas a decir, pero si tienes otro compañero en tu sección, o sobre todo en la tertulia, al final no sabes de qué vas a acabar discutiendo, y creo que eso es muy bueno. Aunque no te guste que te lo digamos, Mario, eres el jefe del programa, y me gustaría que te definieses en este puesto. Bueno, delego bastante mis funciones, por ejemplo la presentación del programa a partir de la segunda temporada, o que estaba en Italia, Sergio es el presentador, y en esta temporada también copresento, pero sigue con ese rol. En cada sección cada uno tiene también su responsabilidad, por ejemplo en Alemania de contactar de contar las diferentes ligas, y ahí por ejemplo yo no entro a diseccionar qué partidos o qué partidos se tienen que dar o no, pero bueno, lo que más hago en este sentido es coordinar a toda la gente que entra en iMassFootball, que también es un poco complicado, ¿no? Como has dicho, por los horarios, porque algunas semanas alguna cosa, pero realmente lo bueno también es que cada uno tiene su parte de responsabilidad y no cae todo sobre ese peso sobre mí, no tengo que hacer el guión de todo el programa. Cuéntanos la anécdota más divertida relacionada con iMassFootball. Hay bastante relacionadas aprovechando que el año pasado, gracias sobre todo a Radio Erasmus, una radio donde emitíamos el programa, pudimos entrar como acreditados en diferentes campos de Portugal y de Italia. Este año hemos podido seguir entrando en Portugal, en un partido de Champions League, y Juanjo nos contó cómo tenía su puesto para iMassFootball, para la cabina de presentación de iMassFootball, y bueno, pues entró a un sitio y ponía iMassFootball en portugués, ¿no? Entonces aprovechó ese hueco y se coló, pero... ¿Te importa, Mario, que esta anécdota la podemos escuchar de primera mano, directamente del protagonista, de Juanjo? Sí, mejor, porque además lo va a contar mejor que yo. La anécdota fue que cuando nos sentaron como acreditados nos decían, ¿dónde? A ver, pero ¿cómo se llama? Y yo, iMassFootball. Dice, venga, vale. Y nos colocaron en en un programa también que se llama iMassFootball, que es portugués, y estábamos sentados allí como siendo los propios portugueses de ellos. Usurpando el sitio, vaya. Bien, ¿Y cuando llegaron, qué te dijeron? Nada, vieron que estaba ocupado y se marcharon. Qué picaos. Ya está bien, muy bien. ¡Qué grande! ¿Y el momento más tenso, aquel que no repetirías? Bueno, han pasado momentos de técnica bastante difíciles, por ejemplo, para contactar con el exterior hemos tenido que hacer algún ingenio, o la radio, el estudio ha estado cerrado en algunas semanas también por problemas técnicos, problemas de la mesa, y nos hemos tenido que ingeniar alguna manera alternativa de emitir. Pero uno de los más tensos fue en los primeros programas, cuando habíamos realizado la primera entrevista, que estábamos además ilusionados, que bien ha quedado la primera entrevista, Rubén Martín. Además teníamos otro corresponsal, otro chico en Alemania, de la emisora DW, y nos había comentado un poco de Alemania. Bueno, pues justo al acabar esa entrevista, estábamos allá finalizando el programa, el ordenador de la radio, donde emite y donde se graba el programa, se cayó, o sea, se reinició completamente, y pensábamos que habíamos perdido el programa, pensábamos que habíamos perdido la grabación completamente, y nos quedamos
No, con lo que nos ha costado conseguir la primera entrevista, pero bueno, al final logramos recuperar la grabación, se pudo subir, el programa está en la radio para quien quiera escucharlo, pero hubo un momento ahí de crítica, un momento crítico, un momento de caos, pero bueno, al final se pudo solucionar. ¿Qué ha supuesto iMassFútbol en tu vida personal? Además de conocer un poco el mundo de la comunicación, conocer a algunos periodistas incluso de manera personal y cómo funcionan determinadas formas de comunicación en equipos de fútbol, por ejemplo, jefes de prensa, a nivel ya más cercano, al tener tantos colaboradores, coordinar con tanta gente, pues me ha permitido conocer un montón de gente, incluso de Valladolid, incluso también llegando al nivel de gente que nos escucha, que sigues un programa de radio, ¿no? Pues a partir de ahí, bueno, pues es un tema para crear conversación y de conocer gente y, bueno, pues está muy bien. Mario, ¿qué les dirías a aquellos oyentes que os siguen semana a semana? Que no puedes pensar qué va a pasar. De cierta manera es imprevisible, tú sabes también, a lo mejor te quieres informar de la Liga Italiana, pero a lo mejor, mira, tienen esta semana una entrevista muy interesante que a lo mejor no está tan relacionada con la actualidad del día a día, porque te puedes divertir. A lo mejor viene un humorista o a lo mejor viene un especialista de fútbol italiano cuando tampoco ha pasado realmente nada importante en Italia y te aporta algo. Puedes aprovechar para informarte y además para algo más, ¿no? Para que te puedes sorprender. Por eso cada edición de iMassFútbol también es diferente. Ahora pasamos a la otra cara de la moneda. ¿Qué les dirías precisamente a aquellos que nunca han escuchado iMassFútbol? Bueno, que se animen, tienen en el blog todos los 70 programas que llevamos, tienen las entrevistas que hemos hecho, que escuchen alguna y seguro que además de informarse también se van a pasar un buen rato porque hacemos el programa de manera amena, de manera divertida, nosotros nos lo pasamos muy bien para que grabando el programa la gente que nos escuche, bueno, pues que aprecie también que nos lo pasamos bien y que, bueno, y que les guste, ¿no? Que se atrevan a escucharlo, hombre, que aunque a lo mejor parece que son 90 minutos de fútbol, pero si empiezas a escucharlo se te hace muy ameno. De esta forma concluimos nuestra entrevista a Mario Gago, no sin antes despedirle y agradecerle que nos haya concedido su tiempo. Muchas gracias, Mario. Nada, un placer. Y así concluye nuestra entrevista inaugural.